él pudiera enseñar y predicar la palabra. Jesús pidió a los hombres, Jesús necesitó de algo, por supuesto que sí. ¿Qué más necesitó Jesús? Estaban en cierta ocasión con sus discípulos, Jesús estaba enseñando a una multitud muy grande. Juan capítulo 6, 1 al 15 nos relata la multiplicación de los panes y los peces. Jesús alimentó a 5,000 hombres. En aquella ocasión, cuando Jesús estaba enseñando, se hizo un poco tarde y le dijo a sus discípulos que alimentaran a la gente. Sus discípulos le respondieron que cómo lo podían hacer si el lugar donde pueden vender pan o algo que comer estaba distante. Ahí es cuando se aparece un niño con 5 panes y 2 peces. Jesús usó esos 5 panes y 2 peces. Jesús se valió de ese alimento para poder hacer un milagro. Eso nos habla de que Jesús está esperando que le podamos ofrecer lo que tengamos a nuestra mano, lo que tengamos a nuestro alcance. Él necesitó del alimento de este niño para multiplicarlo. Y dice la palabra que sobraron como 12 cestas. Amén. Él necesitó alimento para poder multiplicarlo. Obviamente que algunos podemos estar pensando, pero Jesús tiene poder para poder hacer milagros de cualquier cosa. Sí, así es. Y en ese sentido podríamos ir diciendo ya que Jesús no necesita algo de nosotros, porque Él puede cumplir su propósito de cualquier otra manera. Pero vayamos entendiendo a la vez que es un privilegio que el Señor nos da a cada uno de nosotros para ser parte de su propósito, para ser parte de lo que Él tiene planeado en cuanto a redimir al hombre, a la humanidad. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado esto? De repente estamos en un espacio, en un ambiente donde hay autoridades que están por encima de nosotros. Cuando viene de repente el jefe, el presidente de la empresa, de la institución, y se acerca a ti, o te dirige la palabra, o más aún todavía, de repente te hace algún bien, ¿cómo te has sentido? ¿No te has sentido contento, considerado con ese privilegio? Dices, wow, el presidente o el jefe se ha acercado a mí. Pues bien, esa es la experiencia a la cual el Señor, siendo lo que es, nos quiere llevar a nosotros. Él no nos quiere pasar por alto o desapercibidos de todo, sino que Él necesita algo de nosotros. Amén. Lo dejó ver al principio de su ministerio. ¿Por qué? Porque como dije hace un momento, Jesús es el primero en vivir la palabra que Él ha declarado. Amén. Por otro lado, estamos viendo la historia y la secuencia de la vida de Jesús. Usted puede ir imaginándose todas esas escenas. Llega un momento en que Jesús tenía que entrar a Jerusalén como cumplimiento de todo lo que había sido escrito por Él. La entrada triunfal a Jerusalén. Y algo curioso acontece. Jesús
le dice a dos de sus discípulos, le dice que vayan a cierto lugar y le piden prestado un burrico, un asno, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que encima de él pueda ingresar a Jerusalén. Y eso obviamente también es una necesidad. De repente él, con toda la autoridad que podía tener, él podía haberse valido de esa autoridad y poder haber pedido el mejor corcel o el mejor caballo de ese tiempo. No, pero sin embargo, él pidió prestado un burrito para poder ingresar a Jerusalén, como había sido escrito acerca de él. Jesús no hizo uso de su autoridad, no hizo uso de su poder en todo su ministerio aquí en la tierra. Él, como dice la palabra, se hizo hombre y desde esa facultad comenzó a vivir y a experimentar también la necesidad y las limitaciones como cualquiera de nosotros. Más adelante, Jesús ya, al culminar su ministerio, él fue crucificado, ¿verdad? Y muchos conocemos la historia de la pasión, de la muerte y la resurrección de Jesús. Jesús tomó la cruz que era para Barrabás y la hizo suya. Miren, esta figura que nos presenta la Biblia, Jesús tomó el lugar de un hombre culpable, ¿no? Y esa es la figura que la palabra de Dios nos presenta cuando también nosotros debemos de vernos identificados con aquel hombre que debiera de estar en la cruz. Aún antes suceden cuadros muy significativos en la vida de Jesús. Jesús está camino a la crucifixión y en el camino hay un hombre que se llama Simón de Cirene. Simón de Cirene es tomado por los guardias y es invitado a que cargue la cruz. La cruz representa, en ese entonces, representaba una maldición, representaba todo aquello, la vida de un malhechor que es condenado a causa de su falta dentro de la comunidad donde podía vivir. Pero este hombre que estaba llevando su cruz, era la cruz de Jesús, obviamente, no lo tuvo que llevar por mucho tiempo, porque llegó el momento en que Jesús mismo toma esa cruz y él es ejecutado allí. La historia, el relato bíblico nos muestra que después de que Jesús fue muerto, él necesitó de una sepultura. Amén. Si hemos estado viendo de poco a poco de cómo Jesús mostró esa necesidad desde que fue concebido, hasta aún en el momento para ser sepultado. El relato bíblico hace mención de un hombre llamado José de Arimatea, un hombre rico que tenía que ofreció su sepultura, su sepulcro, para que Jesús fuese puesto en ese lugar. Nos damos cuenta, podemos ver, podemos apreciar de que Jesús
siendo Dios, necesitó de los hombres en su ministerio. Más aún todavía, cuando Jesús iba a ser sepultado, había un hombre también que lo conoció durante su ministerio, y este hombre es conocido, Nicodemo, ¿no? Al cual dijo Jesús que para ver a Dios, para entrar en el reino de los cielos, era necesario nacer de nuevo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Nicodemo? Entonces, Nicodemo fue aquel hombre que ofreció las especias aromáticas, como era costumbre en ese entonces, como para poder embalsamar el cuerpo de Jesús y fuera sepultado. Les he relatado cuadros que nos muestran la necesidad de un hombre, pero no de un hombre cualquiera, sino del mismo Señor, de Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y esto por qué? Porque nosotros obviamente tenemos la idea, y eso es cierto, de que Dios es poderoso, Él es suficiente, que de Él es todas las cosas, que Él puede hacer todo y que no necesita de nadie, ¿no? Pero nosotros podemos ver también por la enseñanza que Jesús necesita algo de nosotros. ¿Y en qué sentido? ¿En qué sentido? Por ejemplo, Jesús ya no necesita ahora de un vientre para venir al mundo, pero necesita de alguien con quien cumplir sus planes y sus propósitos. Y ese somos cualquiera de nosotros que pueda decirle, como el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento: heme aquí, envíame a mí. Hoy Jesús ya no necesita de un establo para nacer, pero busca un corazón donde habitar. A todos aquellos que le reciben, a todos aquellos que le aceptan, Jesús viene a sus corazones. La Biblia dice que el Espíritu Santo ha venido a morar en cada corazón y está esperando que alguien le abra la puerta de su corazón y el poder venir y morar en él. Jesús ya no necesita una barca para poder enseñar, pero sí de alguien que se disponga a predicar, a comunicar su palabra, a hacer de su vida un altar, ¿verdad? Jesús ya no necesita de un pollino para poder hacer su entrada a Jerusalén, pero necesita de hombres que puedan ir hacia las naciones y hacer ingresar el mensaje de su palabra. Jesús ya no necesita de una cruz para ser sacrificado, pero sí necesita de gente sacrificada por su obra, de gente que dé de todo por el reino de los cielos. Jesús ya no necesita de un sepulcro, porque Él ya resucitó, pero sí necesita de almas donde vivir. Aquí la gran pregunta que hiciera el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento es: ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? El Señor necesita algo de ti. ¿Usted lo cree? No nos sintamos de repente como que Dios no nos necesita para nada. Hay gente a veces que ha llegado a pensar y que piensa: yo no valgo para nada, pero no es así.
Biblia dice que lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, Dios lo ha escogido para avergonzar a los sabios, a los fuertes. Aun si así nos consideramos como débiles o como de repente de poco conocimiento, pero si nosotros nos entregamos al Señor, vamos al Señor, Él puede hacer cosas grandes, porque Él necesita algo de cada uno de nosotros. Él necesita ese corazón dispuesto, ese corazón sacrificado, porque cada uno de nosotros podemos ser sus manos, sus pies, sus ojos. La Biblia habla de Dios como espíritu. Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue Jesucristo el Hijo de Dios. La Biblia dice que Él está sentado ahora a la diestra de su Padre. Pero Él puede ser visto también por los hombres a través de otros hombres que reflejen a aquel que lo cita y que le dice: necesito algo de ti. Amén. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a decirle: Señor, heme aquí? Yo quiero ser parte de tu propósito, parte de ese plan que tú tienes para con la humanidad. Si tú estás dispuesto ahí, dile: Señor, yo quiero ser parte de tu plan. Amén. Te invito a inclinar tu rostro un momento. Vamos a darle gracias a Dios. Si crees que Dios te ha hablado a través de su palabra,